Quiero hacer una adaptación de una gallina que pone huevos de oro. No me acuerdo cuál es el nombre de la leyenda, pero esa es una leyenda Eso, venezolana. Yo no sé qué voy a sí, hacer yo. Pero eso es eso no como. es Pero eso no Jackie y es la Humpty habichuela Dumpty, pues. mágica. No, 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 pero Eso sí no, hay una exacto, eso aquí. no es Humpty Dumpty. No, 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 hay una aquí de una gallina que camina por una iglesia y pone No, huevos de oro. no. Yo voy a hacer que esa gallina dé miedo, no joda. Esa gallina va a cacarear. La gente se va a asustar ahí. No, Pero vale, ¿cómo puede mentira. dar miedo a una gallina O sea, que la dio gente va llegando al huevos de cuarto y oro? cuando ve el huevo de oro se asusta. Sobreexpuesto, toma 50. Bienvenidos a Sobreexpuesto, el podcast en donde hablamos de cine y en donde estamos 100% seguros que El lago de los cisnes lo escribió Tarkovsky. Con ustedes, Silvio Loreto, Hola. Emiliana Casal. Ay, Dios mío, estaba bostezando. Bueno, ese es tu saludo. Bueno, seguimos teniendo la ausencia de los niños, de Wilmar Niño y Wilderman Niño. Mi nombre es Sofía Luis y hoy nos está acompañando una persona, un invitado muy especial, Alejandro Herrera. Hola, Ale. Buenas. Él es realizador audiovisual, es licenciado de dirección audiovisual en la UNEARTE, es profesor en la Universidad Audiovisual de Venezuela, es director, ha tenido experiencia en dirección, en producción, en edición, en guión, en asistencia y dirección. Es muchas cosas nuestro invitado del día de hoy. Así que bienvenido, Alejandro. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Contento de estar aquí con ustedes. La risa nerviosa de Sophie. Y bueno, la red social, el Instagram de Alejandro es @herreracine. Sophie lo va a dejar de todas maneras por aquí. Nuestra red social es Sobreexpuesto Podcast en Instagram. También nos pueden buscar en Twitter como Sobreexpuesto Podcast. Pongan el buscador, pero el @ es Sobreexpuesto P. Facebook lo olvidamos, ya lo hemos dicho varias veces, odiamos Facebook. Después de nuestros incidentes con el capítulo de El que un borraste. capítulo que está por ahí. No, ese no. Ahorita hablo de eso. Y bueno, no olviden, un placer de verdad a todos los que están aquí, los que lleguen por Ale, los que lleguen porque les interesa el capítulo. Si les gusta, suscríbanse por favor, compártanlo también. Y bueno, nosotros ya vamos a comenzar a hablar sobre nuestro capítulo de Halloween. Sí. que lo queremos celebrar de alguna manera, de una forma bastante folclórica, la verdad. O sea, vamos a olvidarnos del Halloween, del Halloween que se celebra en Estados Unidos, de la Noche de Brujas, y vamos a hablar un poquito de cuáles son los espantos que nos pertenecen aquí en esta tierra, en Venezuela. Y de cómo eso se representa en las películas, pues, o sea, qué adaptaciones se han hecho de estos espantos que nos han dado miedo desde niños o desde grandes. A mí todavía me dan miedo algunas historias de terror, dependiendo de cuál sea. Y bueno, a ver, muchachos, yo les iba a preguntar cuál, en un principio, cuál leyenda de niños les daba bastante miedo, la verdad. O sea, leyenda venezolana. Porque A mí particularmente siempre me dio miedo el silbón. Siempre, siempre. Y me acuerdo que la primera vez que escuché la leyenda fue en un programa de radio, que no me acuerdo cómo se llamaba, nadie se acuerda. pero la escuché por la radio y me daba terror. O sea, creo que lo que da más terror es el silbido del silbón. Sí, es icónico. Exacto, que es icónico. Esa era la leyenda que me daba más miedo. Claro, luego seguían que sí, la Sayona, la Llorona, el enano de la catedral, por ejemplo, que eso ya es más caraqueño. Eso Pero no tiene ningún sentido, esa leyenda no tiene sentido alguno. O sea, un enano se te aparece en la catedral a las 12 de la noche a pedirte fuego, y si no se lo das, el bicho se vuelve del tamaño de la iglesia y te vuelve loco. Ok, no tiene Ajá. sentido eso. Total. bueno, supongo que los fumadores entenderán. Sí. Entre fumadores se entienden, no sé. Coño de la madre. ¿Y de ti, Emi, o tú, Ale, que les daba miedo así de...?
Pero yo siento que a mí me da miedo mucho la Sayona, pero siento que bloqueé esos recuerdos porque yo de verdad no podía dormir. O sea, tú me conoces, pues. Yo Sí. ahorita no puedo dormir viendo una película de terror, así que imagínate de niña que tuve que ir al psicólogo. No, no, Miércoles. no. Ay, Dios. Y el silbón también recuerdo que me daba miedo oírlo como, y sobre todo cuando visitaba que sí a mis abuelos en el interior, Ajá. en Anzoátegui, entonces no sé, no era, bueno, sí, era un pueblito, ahí como que más me daba miedo, Ajá, porque tenés como el ambiente, ¿no? pero Ajá, que sí. ¿quién te hablaba de la Sayona? ¿También era el programa radial No, o, no, o no, eran fue en clase. en clase? Ok, ok. En Mm. clase, sí. Y entonces los profesores, además, para traumarte más, dicen, no, yo lo vi. Entonces, coño, tu madre. Sí. Sí, sí, sí. Usted, señor Alejandro. Bueno, yo lo analizo de una forma bien particular, ¿no? Porque, pues, ¿qué es lo curioso, no? Que todas estas leyendas ocurren generalmente en el llano, o la mayoría. Ujú. Entonces, siendo personas de la capital, sí te asusta el asunto, ¿no? Pero cuando, comparto eso con Emiliana, cuando vas de viaje a alguna Ajá. parte fuera de la capital, que allá sí se la pasan contando esas cosas, y de repente siempre hay un gracioso que estás en el medio del monte y viene a hacer el silbido del silbón y hace cosas Ajá. así, pues eso es realmente impactante, ¿no? Creo que eso es lo que más te asusta cuando eres un niño, y de ahí te lo llevas. A mí me pasó así. Yo por lo menos cuando estaba aquí en la ciudad, sí creo que en algún momento habré escuchado, pero muy poco. Sobre todo, me acuerdo que existían estos CDs que uno colocaba en el Ujú. reproductor, que de repente eran leyendas de terror y tal. Y ponías eso y Sí. tenía la Sayona, tenía el silbón. Pero cuando tú ibas allá era cuando se te ponía Si fea uno la se ponía cosa creativo. porque, Ají. sí, claro, la Claro. imaginación volaba y ahí era que te terminaban de Claro. asustar, pues. Bueno, Perdón, perdón. no, yo iba a Dale. decir que yo tengo una fijación un poquito enfermiza con las leyendas venezolanas y me encantan. Yo las he escuchado y las he escuchado y las he escuchado y las he escuchado y a veces todavía lo hago. Las busco en YouTube y las escucho. Y nada, me llama muchísimo la atención lo que ustedes están diciendo. A mí me daba miedo el silbón y todavía. Y por ejemplo, comentaron que el silbido es como icónico. Creo que el icónico lo dijo Alejandro. Ujú. Y eso me llama la atención porque es icónico. ¿Por qué? Si nosotros nunca hemos escuchado el silbón. O sea, ese Ujú. está Ay, ya. justamente en esos CDs. Está justamente en los CDs que nos dicen. Sí. Entonces, a partir de esos programas, es como que se construyó se reforzó ese imaginario de esas leyendas que, como bien dice Ale, son más que nada llaneras. O sea, en el llano es donde se aparecen la mayoría de los espantos y o vainas Sí. horribles. Entonces, me llama mucho la atención eso. Y lo otro era la atmósfera, el ambiente, lo que dicen Emi y Ale, que Ujú. no es lo mismo, no es lo mismo que te echan el cuento del silbón estando aquí. O Para nada. escuchar a alguien, un graciosito, silbando aquí como el silbón. Por mi casa hay uno por ahí, que siempre lo hace. Y a escucharlo de verdad en el llano, ponte en el llano adentro, no joda, yo escucho esa broma y no es ninguno de los que está Muérete. conmigo, yo me muero. No. ¿De qué se Muérete. murió? No, y es Escuchó al que silbón. lo de Silvón es demasiado, o sea, me recuerda un poquito a Hereditary y me recuerda demasiado a Ajá. eso porque entonces te dicen y que no, porque si lo escuchas lejos, entonces está cerca, entonces uno cagado porque Eso me escucha una parece súper vaina lejos creativo. Eso y me un Sí. parece huevón. súper Sí, Y creativo. yo sí. siento que el De bicho verdad está atrás que. mío, no sé. Sí, sí. Es que yo creo que eso es lo que da más miedo de toda la leyenda del No, silbón. no, a mí no me da miedo O eso sea, porque a yo no... mí me A mí me Ok. no, o da sea, miedo. el terror de que si tú escuchas, o sea, tú estás acostumbrado a que si tú escuchas algo mucho Ujú. más fuerte es que está más cerca y te da miedo porque verlo está más cerca. Pero verlo, imagínate escuchar algo que no, o sea, algo que casi no escucha, no, hombre, ese tipo está atrás tuyo. Te va a venir y te va a Exacto. matar, no te diste cuenta. Exacto. Total, No, guara. psicoacústicamente están jugando contigo y con tu psiqui horriblemente, porque es lo Sí, que sí, dice sí. Sofía. Entonces lo escuchas súper lejos y sientes que lo tienes en la nuca y verga, ¿sabes?
Sí, o sea, creo que eso es lo que, a mí creo que eso es lo que me daba más miedo, en realidad, no tanto la historia. Sí. Era como Ya. eso. Yo creo que el Silbón haría un excelente trabajo siendo sonidista, ¿no? Porque tiene como una sensibilidad muy particular con cómo tiene una Claro, es relación el particular. diseñador sonoro. Claro, claro. Sí, sí, El sí. tipo es y además es alto. O sea, él puede agarrar la vara así, el bicho es facilito. Ah, claro. El boom. No, yo lo que les iba a decir era que a mí las leyendas venezolanas me parecen realmente buenas y dan miedo. Dan miedo en Ujú, especial porque hay mil y un versiones que si del mismo espanto. Un poquito como lo ujú, que pasa con la Sayona y la Llorona, que son más que venezolanas que si latinoamericanas. ujú. Este, y no sé, me llama muchísimo la atención que siendo tan buenas, no sé, ¿ustedes creen que haya, por ejemplo, contenido audiovisual, para no hablar solo de películas, vamos a hablar de cine, de televisión, que gire, que aproveche estas leyendas? Porque también es por eso que estamos reunidos aquí, o sea, ¿qué creen? ¿Le hacen justicia a esas leyendas tan buenas? Las cosas, no sé, y recopilamos algunas películas y algunas series y unos cortos y yo quiero hablar de último. Hablen ustedes, yo quiero... Yo, Ay, Ajá. bueno, yo Dios. tenía como pensado algo, o sea, cuando vimos la materia con María Ruiz de adaptación literaria, Ok. ella me acuerdo que dijo como algo que me quedó mucho, que es que la palabra limita, ¿no? O sea, ya Sí. la palabra limita en sí la imaginación y el cine aún más. Y entonces el árbol que te escriben en un libro o alguien te cuenta, cuando lo ves en la pantalla es un solo árbol. Entonces creo que lo que me pasó con esta, o sea, siento que cada uno individualmente se creó a su propio Silbón y a su propia Llorona y a su propia Sayona. Sus propios Y de miedos, alguna sí. manera verlos, porque uno los oye, o sea, uno oye los cuentos, son cuentos orales, ¿no? Ujú. Eh, y, y de alguna manera eso, uno crea como ese mundo y se crea como una imagen de cómo sería que el Silbón estuviera contigo o te pasara eso, ¿no? Pero verlo, por lo menos en los que vimos, es muy diferente, o sea, es ya como la perspectiva de una sola persona, bueno, no una sola persona, pero Del director, vamos una a ponerlo así. producción, bueno, no sé, pero, y bueno, eso, si ya la palabra limita, pues el cine eh, aún más, ya dije eso, pero eso es, ya. No Ok. sé si Alejandro quiere decir algo, o Sofía. Bueno, eh, Bueno, para responderles... No. ¿Aló? es que Ajá, sí, tuvimos perdón. nuestro primer espanto. O sea, Sofía desapareció, nuestro primer... Ah, ok, ok, ok. apa- Tranquilo. Dale, dale. Bueno, les comento. Cuando me hacen la invitación para estar acá en Sobreexpuesto para hablar de este tema, yo me conflictué mucho porque dije, ¿qué puedo aportar, no? Entonces empecé Ujú. como que a cuestionarme, ok, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo aportar? Sobre todo porque, a pesar de que como Silvio, siempre también me ha gustado mucho como que las leyendas venezolanas, tampoco es que soy un experto ni nada al respecto. Pero recordé algo importante para mí, que fue durante mi proceso de tesis, que yo también hice una adaptación de una obra venezolana, en este caso un texto teatral. Y para hablar sobre adaptación, yo me busqué un libro llamado Los Amores Contrariados, García Márquez y el Cine, de María Ok. Lourdes Cortés, que me parece un libro súper interesante, pero ahí ella plantea cosas increíbles, bueno, para mí, sobre qué es verdaderamente una adaptación y qué hace una adaptación sea exitosa o no. Sobre todo hablando de García Márquez, que dicen que es como que el latinoamericano que ha sido peor adaptado de todos en el cine, ¿no? Y bueno, yo no quiero convertir esto nada en un análisis de textos y tal, pero sí me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones, ¿no? Vamos a hacerlo. Ujú. Dale. Por ejemplo, ella al principio plantea dentro del libro que cuando tú haces una adaptación, la adaptación tiene tres formas de ser recibida. Primero tienes a los puristas. Los puristas son los que hablan de fidelidad. Y entonces ella utiliza ese término porque es fidelidad.
O sea, Los fans de fidelidad de Harry que Potter. los fans de Harry Potter, Los fans de Harry fans del Señor Potter de y los yo Anillos. molesta por Dobby, Neville. Ok, los Entonces puristas. ella te comenta, ajá, desde ya es necesario plantearse que para nosotros la fidelidad es un falso problema. ¿Cómo se puede ser fiel en un traslado de códigos, materias y disciplinas que manejan distintos Ujú. modos de producción y recepción? Que es lo que habla Emiliana. O sea, si tú estás Ujú. hablando de texto y estás hablando de palabra, ¿cómo diablos puedes ser fiel? ¿Y qué diablos es ser Claro. fiel? Hay una segunda forma de adaptación que ella dice que es cuando solamente se puede adaptar en el terreno del contenido. Tú solamente puedes adaptar un argumento. O sea, Ujú. lo máximo que puedes hacer por esa historia de llevarla al cine es simplemente llevar la historia neta. Y la tercera, que es la que me parece más fabulosa de todas, es una en la que ella habla de que hay una tercera posibilidad, y esa tercera posibilidad está dentro de lo estético, pero lo estético atmosférico. Ella dice que una obra verdaderamente es exitosa cuando te hace sentir lo mismo que tú sentiste cuando leías el libro. O sea, no está hablando de argumento, no está hablando de fidelidad, de que si mataste a Dobby, de que no mataste a Dobby, etcétera, sino de que si el libro te No, hizo bueno, sentir ajá. de una forma muy particular, la verdadera adaptación exitosa ocurre cuando la película te hace sentir igual a como te hizo sentir el libro. Entonces, nada, me parecía como que interesante comenzar a plantear eso para hablar de este tema, ¿no? Porque, ¿qué es una adaptación exitosa? Hay que comenzar por allí, ¿no? Sí, sí, Ok. en especial cuando ya podemos comenzar a usar ejemplos. Podemos tener una vara de éxito con la que podemos medir distintas cosas y llegar a nuestras conclusiones. Por ejemplo, eh, cuando uno está reunido con su familia en un viaje y está el familiar que se pone a echar los cuentos de terror, yo me acuerdo, yo todavía puedo sentir esa atmósfera. Yo todavía puedo sentir esa Ujú. atmósfera conmigo, en donde el aire se siente como más pesado, uno se siente como Sí. aislado de todo. Entonces, Total. bueno, en un principio comenzamos hablando de los programas radiales o los CDs, que vienen siendo lo mismo. O sea, lo pasaban tanto en radio como en los CDs estos. Este, esa atmósfera se repetía en mí. En mí se repetía, o al menos me sentía muy parecido. Podemos hablar, por Ok. ejemplo, de una adaptación exitosa que se llevó a un programa radial o a una cosa auditiva, meramente auditiva, unos relatos orales que te generan ciertos Ujú. sentimientos. Sí. Vamos a Sí, quedarnos con el Silbón. te llevan. Sí. Hay un corto del 2011 que se llama El Silbón y hay una peli 2018, me habías dicho, Ale, antes de que nos reuniéramos. Sí, El Silbón, los 2018. orígenes, Ujú. que ni de vaina me hicieron sentir lo mismo. a mí, vamos a ver qué dicen ustedes. Y entonces ahí, comenzando por ello, puede ser como que interesante, ¿no? O sea, también, Claro. ¿qué complicaciones tiene? Otra pregunta que va a estar flotando, más allá de la del éxito, ¿qué complicaciones tiene trabajar con algo que está en el imaginario de una población para llevarlo al cine? Que además no es un conflicto tampoco meramente venezolano, sino no existiría, no sé, muchas películas de terror trabajan con lo conocido, por ejemplo. Ujú. Sí, Bueno, caen en los recientemente, clichés sobre todo. Ajá, perdón, ¿qué? No, no, apoyando el comentario, que suelen recurrir mucho a los clichés, a las convenciones, pues, Sí, las películas de terror. o dan como cierta seguridad en el sentido de... Yo no he visto El Conjuro, vi El Conjuro recientemente. Y bueno, ¿cómo comienza El Conjuro? Casi que como basada en hechos reales. Entonces ahí ya Ujú. partes de una premisa y Sí. construyes a partir, no es una adaptación como tal, porque lo que hacen es construir basándose en unas personas que son reales y no sé qué, pero trabajas con un imaginario de alguna manera. Coño, la casa de los Warren, pues, la casa que tiene las mayores cosas sobrenaturales. Entonces aprovechan ese imaginario para hacer su película, sus dos películas, mejor dicho. Y yo no me sentí así, al menos ni con el Silbón, ni con el corto, ni con la película. Ya voy a decir por qué. Vamos a hablar con ustedes ahí. Anoté tus categorías, por cierto, para tenerlas Ah, ok, ahorita perfecto. a discusión. Dale. Ok, ok. Ya va.
Iba a decir algo y se me olvidó, pero acabo de Ay, regresar. A ver, yo no sé si esto en este momento sea como un momento para decir lo que voy a decir, pero, o sea, yo siento que capaz lo que puede pecar un poco, tanto el corto como el largo del Silbón, ya que lo mencionaste, Silvia, creo que es un poco como intentar seguir siendo fiel a esa historia. Y escuchando las categorías de Alejandro, creo que no se preocupan por lo tercero, que es como generar una atmósfera y creo que por el tema de intentar ser como fiel a una leyenda que también tiene demasiados años repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose y que de alguna manera forma parte, es una parte importante de la cultura. Es como, berro, si yo no soy fiel a esto, No le va a gustar a probablemente, nadie. exacto, probablemente no le va a gustar a nadie, o probablemente la gente va a decir, esto no es el Silbón. Y no rescatan, o sea, no sé, eso es lo que yo siento, aunque si hablamos del corto, yo no entiendo muy bien por qué se llama el Silbón, pero Total. Bueno, ya porque es sale el otra silbón al cosa. final. Claro, No, pero hay unos flashbacks. Sí, sí. sí, Sí, pues, total. pero bueno, bueno. Todo bueno, sí. Pero igual, creo que es como demasiada intención de ser muy, 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 muy fiel a algo, como para, no sé, capaz no traicionarlo, Oye, qué capaz no ironía, ser acusado, no sé. qué ironía no querer traicionar algo para que guste y que no termine gustando igualito, Sí, de verdad, que eso es, qué maldición, ¿vale? sí, 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 porque es que creo que, creo que es un poco porque nosotros, bueno, no sé, el, cada película y cada historia tiene una forma y tiene como una esencia única y Ujú. diferente. Y que cada historia se va construyendo y que de hecho, o sea, cada director tiene una propuesta y que eso se va construyendo. Creo que lo que sucede es que al momento de hacer algo audiovisual, o sea, no sé, el corto o el largo, abandonan un pelo eso y no construyen o sea, no sé, es que no sé si lo que estoy diciendo está bien, pero no construyen como esa esencia que envuelva ese universo que estás creando, sino que se la ceden a algo que ya, a una leyenda que es como que, bueno, pero capaz esto no va como con la idea, como la forma como lo estás haciendo, como lo estás planteando, como lo estás viendo, como lo estás filmando, sino que estás intentando combinar capaz dos cosas que no van bien. No sé, no estoy clara, pero no sé. Ok, ok. No sé. Pediste la manito, ¿vale? Sí, porque yo quería plantearles algo bien particular, ¿no? Que me pasó investigando al respecto de estas leyendas urbanas, complementando por supuesto lo que estamos hablando. Eh, yo siempre he pensado que el terror es el género más denso que existe. De hecho, cuando he dado talleres de género cinematográfico siempre lo comento, porque en el terror tiene tantas capas de lectura, tiene tanto Ujú. subtexto que, oye, que es impresionante lo que tú puedes tanto plantear como causar con el terror, ¿no? Y el terror es súper delicado y súper peligroso porque el terror paraliza. Y yo me puse a analizar, yo nunca lo había hecho, pero a partir de su invitación me puse a analizar qué hay con estas leyendas, qué es lo que en verdad quieren que uno entienda o que plantee, o de dónde surgieron o por qué. Y por supuesto, como toda leyenda, va cambiando de detalles de acuerdo con el tiempo, ¿no? Porque nosotros pensamos en el Silbón y entonces lo primero que pensamos es, él tenía un papá terrible, un papá déspota, un papá Ujú. sometedor, todo. Pero entonces empiezo a investigar y encuentro que hay leyendas del Silbón o algunos escritos del Silbón donde el papá no es para nada malo. Sí. Hay leyendas del Silbón Ujú. donde el papá más bien era un hombre normal y el hijo es el que le dice que quiere que él vaya a cazar a unos venados para quitarle las entrañas y comérselas, y como el papá no pudo cazar al venado, él lo mata
le saca las entrañas, se las da a la mamá para que las cocine como si fueran las del venado, y ahí es que ellos entienden que él había matado a su padre. Entonces, Y que el esto chamo parece una estaba loco. tontería. Sí, y esto parece una tontería, pero es que es súper importante porque cuando nos colocan en las películas, bueno, por lo menos en el largo y en el corto, que el papá era un desgraciado y que era un déspota y que violó a la mujer y que mató a la mujer, incluso en el Ajá. de HBO sale que mata a la mujer y todo esto, Sí. de Sí, alguna sí. forma nos está justificando. Entonces, si nos está justificando y este chico lo que hace es justicia, ¿por qué diablos él termina siendo un alma en pena? Cuando yo leo esta versión de la historia donde el papá no era nada malo y él fue el que, como dice Silvio, como un psicópata, mató a su padre, ahí es que yo entiendo, claro, este es el castigo divino por el cual este sujeto termina siendo un alma en pena. Entonces me parece súper curioso ese detalle que cambió, porque es un detalle que afecta a la historia y como yo la entiendo de manera absoluta. Y lo mismo, yo sé que no estamos hablando de eso, pero lo mismo pasa también en la Sayona. Porque en la Sayona, hablamos de la Sayona. Y lo primero que se nos viene a la mente, no sé si me estoy adelantando, pero lo primero que se nos viene a la mente es una mujer que busca ajusticiar a los hombres infieles. Pero entonces lees bien la leyenda de la Sayona y lo que pasó es que ella era una loca, porque en algunas partes de la historia ella se moría de celos porque pensaba que su madre estaba engañándolo con su esposo y los mató, quemó al esposo, quemó al bebé y mató a la mamá y la mamá la maldijo por eso. Pero realmente todo fue idea de ella, realmente no es que a ella le hayan hecho algo en particular. Entonces, me parece interesante cómo. ¿Se le cayó? Sí. Ah, bueno, vamos a Hombre dejar que la caído. idea siga. No. Sí, que sigue hablando ahí. Coño, ya me había agarrado mi atención, vale. Sí, a mí también. Aunque yo no había Yo, cuando escuchado, dijo, yo no, perdón. Dale, ¿qué vas a decir? pero esto no va sí. No, ¿Cómo? no Bueno, no sé. sé. No, que cuando dijo lo de que el terror paraliza me sentí demasiado identificada. Claro, es que es Porque así. a mí sí me Es que es paraliza, o sea, verdad. yo sí me quedo, me dan ataques de pánico ver una película de terror. Yo no puedo ver películas de terror y la gente que le gustan las películas de terror, que le dan igual, y cuando les digo que no, que a mí de verdad, o sea, no puedo ver películas de terror porque no puedo dormir, o sea, todavía tengo que voltear en la noche a ver si no está la tipa hereditaria montada en mi cama, o sea, Ay, todavía. Emi. Entonces, no, entonces las personas que no les importa no entienden, pero de alguna manera es eso, o sea, Claro, eh, te hacen como sentir cosas que después es muy difícil para mí sacudirme. Y que claro. No, después, bueno, pero es que esa es la función al final, ¿no? O sea, el terror es o sea, es para justamente asustarte. pero en la Es- literatura no me sorprende. O sea, cuando yo he leído literatura de terror no me ha fastidiado tanto. Pues más en el cine. Sí, claro, porque es que está, es que no sé. sobrecoge muchas cosas cuando está bien hecho. O sea, Sí, el terror mal hecho es ridículo. Entonces es muy, sí, así sí, como sí, es sí. denso y es complejo, me imagino que también Ale lo habrá comentado o iba para allá. Coño, el terror es muy arriesgado. O sea, que yo diga, que alguien diga, un director o una directora diga, voy a hacer una película de terror, es meterse en arenas movedizas y no sabes, porque no Sí, sabes cómo vas a salir bien parado. sí. Y no solo el director, es todo el equipo. Todo el equipo, a menos de los técnicos que son los que les resbala, pues, pero el equipo creativo. Se meten en una cosa, si arte falla, la Ujú, ridiculez. Si producción sí. falla, también la ridiculez. Ridículo. Dirección de Ujú. fotografía, no lo sé. No lo sé, Yo porque creo por que ejemplo, sí. la, Yo la, creo que sí, la ¿sabes? dirección de fotografía del Silbón, la de los orígenes, no es mala. Ajá. No es mala. Yo tengo problemas es No, con... pero, Y la producción claro. tampoco, y creo que la dirección de arte tampoco. Yo tengo problemas es con otras cosas. Este... Pero es eso. O sale muy bien o sale muy mal. No, no, es raro encontrarse con una película que sea normalita, que esté en el medio. Bueno, sí debe haber Sí. y son las que uno olvida. Pero
Por ejemplo, con estas versiones, sé que Archivos del Más Allá, que ya es televisión, también tiene una versión del Silbón. Y por la calidad de Archivos del Más Allá, eso no debe ser bueno. Y yo lo que No. iba a comentar es que más allá de tomar, más allá de ser puristas, de ser una adaptación purista, también buscan que no abandone la tradición oral. Ujú, ya. Ok. Ajá. Ale, estás muteado. Vale. Volvió. Sí, Bueno, no. bueno, perdón. Es que Ya. justamente eso era lo que yo Ajá. estaba diciendo. O sea, que no quieren abandonar, o sea, es como el miedo a no soltar eso, el miedo a no soltar esa leyenda, el miedo a Sí. no soltar esa No, tradición. la manera de contar la leyenda. O sea, la También, cosa oral. exacto. Ah, yo también iba a decir También. eso. Y entonces tú ves, coño, unos diálogos demasiado explicativos. Amigo, estamos Sí. en cine, ¿me Sí. puedes mostrar lo que me estás hablando? No me tienes Sí. por qué echar el cuento Además que si fuera oral, yo no me imaginaría, o sea, es que a ti no, o sea, en general los que te echan esos cuentos es cuando tú estás de niño y no te lo echan un viejo en la calle, pues. No, Te lo si lo echa echan, si lo echan, si lo Claro, un viejo en la pero, o calle. sea, Un viejo en un vagabundo, uno va y se sienta así y el viejo te empieza a contar que no sé Mi qué. bueno, tía Ingrid se la depende. pasa Depende echando de qué cuentos de pueblo terror vayas. si tú le das. Tu tía si tú le Ingrid das es una una Pero tu mujer tía en la Ingrid no es calle. un vagabundo en la calle. Dios mío. No, mi tía Ingrid no es un vagabundo en la calle. Mi tía Ingrid Bueno. se Lo pone digo a por el contar. del Bueno. HBO, pues. No, pero eso no es un vagabundo, pero ya va, antes de seguir Yo con... sé, pues, pero no sé qué coño es. Ya vamos a darle bienvenida Yo otra sí vez sé, al yo invitado. vi varios. Ale, ¿en qué terminó la Podemos idea? hacer- Porque se cayó el internet y estábamos todos así enganchados. Emi dijo que se Sí. sintió identificada con lo de que el miedo, el terror paraliza. Y la verdad estábamos súper enganchados. Si puedes hacer un repasito de la conclusión, sería... Sí, ahora tengo miedo porque me puso la paja de la Sayona y bueno, me agarró. No, yo no escuché nada de la Este- Sayona. ¿Qué? Ah, no escucharon lo de la No. Sayona. Imagínate. No. Me quedé No, con- vigilando. nosotros nos quedamos con que cuando das clases de géneros, en todo caso, y estás con el terror, que bueno, es bastante Que es denso complejo. porque el terror Exacto. paraliza y bueno, ¿qué Ni comentarios siquiera hicimos escucharon lo que yo hablé del Silbón y de cómo cambiaron la historia y todo eso. Eso sí. Sí, Sí, Nada, nos ok. quedamos ahí, perdón. Nada, Buenísimo, buenísimo. Ok, les decía que pasa también no solo con el Silbón, sino con la Sayona. Bueno, con el Silbón les explicaba que al cambiármelo el padre, yo ya empezaba como que tener una lectura distinta de la historia. Eso lo escuchaba. Coño, y cambias la motivación de los personajes, de paso. Totalmente, Entonces, Exacto. totalmente, porque entonces ahora yo no dejo, o sea, yo dejo de justificar, porque tú ves las historias del Silbón que han llevado a la pantalla y tú de cierta forma justificas, porque el chico es completamente maltratado y tratado como un perro por su padre. Ujú. Pero entonces cuando tomas por el esta abuelo. parte- también, pero cuando tomas la parte de la historia en donde el papá más bien era la víctima, entonces entiendes, este tipo es un psicópata y por eso recibe el castigo divino. Lo mismo les Claro. comentaba que pasaba con la Sayona. Hay una versión de la Sayona que tú dices, bueno, ¿cuál es la Sayona? La Sayona es una mujer que busca ajusticiar a hombres infieles. Pero cuando te Ajá. pones a leer la historia de ella era una loca. Ella estaba tan consumida por los celos que empezó a sospechar hasta de que su propia madre le era, Le montó o sea, de que su cacho. esposo le era infiel Le con su montó cacho madre. con su esposo. Quemó a su Ajá. esposo, quemó a su hijo y fue a matar a la mamá y la mamá es la que la maldijo y Ujú. le dijo, o sea, Sayona serás por el resto de tu vida. Sí, Entonces, qué Ajá. interesante cómo cambia el paradigma de la leyenda. Así como cambia el paradigma de la leyenda del Silbón, donde ya el padre no es la figura que lo somete, perdón, donde el padre pasa a ser la figura que lo somete, empezamos a tener la imagen en el imaginario colectivo de que la Sayona es una mujer víctima de infidelidad de hombres, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad es todo lo contrario. De hecho, hay hasta Bueno. una tercera versión. Cla- Dime. Ujú. No, iba a decir, una cosa no quita la otra. Ella es víctima, pero también es victimaria. Esa es la broma, esa es la Claro. complejidad de esa historia. Ahí Pero no es hay que también personajes ni- depende, Exacto. pero es que también depende de la historia, de la versión que escuches. Porque hay una en la Ok, que es ok. Que víctima todos son porque un hombre la victimarios. engaña. Pero hay otra, o sea, hay un hombre que está enamorado de ella y le dice lo de la mamá y el esposo y podríamos Ajá. hablar de que es víctima. Pero hay otra versión en la cual nadie la engaña, sino que simplemente ella se dejó sucumbir ante los celos. Por eso les hablo de que también las leyendas tienen esto, ¿no? De que de boca en boca van cambiando cosas y todo se va transformando. Pero me parecía súper interesante Claro. el asunto, ¿no? Cómo te cambia el paradigma completamente y la lectura del monstruo
o del alma en pena en Claro. este caso, dependiendo de cómo cuentes la historia. Claro, y supongo que también esos cambios, creo que, o sea, todos tienen, por ejemplo, yo no, esa es una parte del Silbón que yo todavía no entiendo, que el Silbón persigue, bueno, supuestamente persigue a los hombres que fueron mujeriegos. Ese es el que Ujú. dicen en A, HBO, por a los ejemplo. hombres que van Que de es como, parranda y él entra a coñazo. ajá, exacto. Entonces yo digo, ya va, ¿Qué tiene pero que ver eso con su esto historia? que tiene que ver, que tiene que ver esto con la historia, ¿sabes? Que con Entonces, alguien le tiene que claro, pagar, vale, con alguien le tiene que pagar. Me volvieron sí, miserable, ahora yo hago miserable a otros que están gozando la vida, no señor. exacto. Entonces, claro, supongo que eso tiene también que ver como que, bueno, vamos a asustar a los hombres que son mujeriegos Ujú. para que no sean mujeriegos, entonces vamos a decirle que hay un demonio que se llama Silbón que va Sí, a es Y, andar como, cazando a y la otra gente, parte importante ¿sabes? de la historia, que se me olvidó, disculpen, pero me parece importante también, el Silbón siempre lleva algo muy particular, que es en el Que es lomo el, el saco con ajá, los los huesos de el huesos su saco de los padre. huesos del pues, padre. de La su padre, lectura ajá. cambia, la lectura cambia dependiendo de cómo yo presente al padre, porque si yo presento al padre como un déspota y él la justicia matando a su padre, ¿por qué diablos tiene que cargar con esa condena? Si más bien se Sí, liberó. exacto. Entonces, ¿cómo cambia Sí, completamente sí, la sí, es Yo construcción del raro, personaje en pensaba, este caso? es raro. yo pensaba que el Silbón cargaba con los huesos de la gente que mataba. No, no, no. Ahorita es que me No, enteré son No, que los no, era huesos de su no, normal. padre. son los huesos de su padre. No, además el silbón no es letal. O sea, si a ti te aparece el silbón, no te mata. No debería matarte. No Bueno, depende de debería la versión. matarte. No, depende de la Exacto. versión. La verdad, el silbón no es que tiene un método, pues depende de la versión. Hay versiones donde sí mata, hay otras en donde simplemente te da una lección, te vuelve loco. Las personas cambian. O sea, el silbón es un... es un... Ahora, es un Pero Sí, es que tótem sí, que total, cambia a justamente, las total, total. personas. es que justamente es lo que dice Ale, es como, bueno, si, si te cuentan la historia de esto es un justiciero de los mujeriegos, entonces si tú eres mujeriego te va a venir el Silbón y te va a matar. Ah, bueno, me va a venir, soy un mujeriego y me va a matar. Pero Total. si no, es como, bueno, no tengo por qué tenerle miedo, pues. O sea, Ujú. yo, Claro. Sofía, no tengo por No, qué tú no le tenerle miedo tienes al miedo. Silbón. Tú No te puedes comer debería, unas pues. empanadas con el silbón en los símbolos, Coño, vale, en lo la voy a Plaza de los invitar. Símbolos aquí en Caracas. Total. Y había algo Exacto. particular también que yo quería comentarles y quería traerlo, ¿no? Que eso sí es usual en todas las versiones, tanto del Silbón como de la Sayona, que es el hecho de que el monstruo, de que el ente siempre mate a su progenitor. Y eso me parece Ujú. súper interesante. El Silbón siempre mata a su padre, independientemente de que sea bueno o malo, y la Sayona mata a su madre como último castigo que ella percibe, ¿no? Entonces, Ujú. Ujú. yo siento, o cuando estaba investigando para el programa, para su invitación, disculpen, yo dije, aquí hay algo, Claro. porque es importante las figuras paternas dentro de nuestro contexto venezolano, porque son bien particulares y lo han sido bien particulares a lo largo de nuestra historia. Tal vez me estoy yendo mucho más allá, pero siempre hay un conflicto, claro, eso viene ya no de Venezuela, sino de la historia mundial del mundo, ¿no? Claro. El conflicto con los padres. Pero como siempre estas leyendas tienen, en este caso las dos más importantes que estamos hablando en este momento, tienen el asunto de yo matar a mi progenitor, a mi padre, y aparte a ese padre que comparte mi mismo género. Porque el Cebón no mata a su madre, mata a su padre. Y porque la Sayona no mata a su padre, sino mata a su madre. Entonces, hay una suerte de complejo, no complejo de Edipo en el caso de querer estar con tu padre contrario, sino el hecho de siempre querer matar como que a ese padre que comparte como que el género contigo. Y no sé, quise traerlo porque me pareció que había algo allí, pero se los comento y ya. Es un buen tema de tesis. Alguien que lléveselo, que es un buen tema. Ay, Pero la Llorona se pondría a llorar en este momento y te diría, pero yo no maté a mis padres, yo maté a mis hijos, sin querer. Claro, pero la bueno, Llorona bueno, pero es la progenitora. Claro. Sí, sí, hay un sí. conflicto familiar. O sea, no, la verdad tu Hay un lectura conflicto familiar. está... con estas dos leyendas está súper interesante también. Es como... hmm, cómo es el Hmm. complejo de Electra y el de Edipo
venezolano. Es que ya va. Rapidito, es que son demasiadas ideas entrando en mi cabeza. Una de ellas es que mientras yo veía el Silbón, es que yo decía, esta vaina es una tragedia griega, pues. O sea, es una tragedia griega del hijo que mata al padre. ¿El corto o el largo? Creo que la leyenda como tal. Ah, ok, la leyenda en general, dale. Salvo, o sea, y hasta la versión donde el padre es malo, donde el padre es normal. O sea, es una tragedia griega porque es el chamo que mata a su padre y los dioses lo castigan por esa ofensa como tal. Entonces es como, coño, mira, o sea... Y la otra cosa que tenía por ahí era muy bonita la imagen de que se reproduce de boca en boca cualquier leyenda. O sea, las leyendas son infinitas. Creo que depende de quien la esté contando, le sumará o le restará detalles y no sé qué. Cuando llegan al cine pasa algo muy interesante, que no pasa ni en literatura ni en grabaciones de programas radiales ni broma. Que es lo que decía Emi, tú ya le das una apariencia. O sea, el cine corta de entrada la tradición oral, porque ya le estás dando aspecto físico a todo, al silbón, y las motivaciones de los personajes se vuelven más tangibles. Lo que no importa tanto, las certezas que no importan tanto en una leyenda que te están contando en un patio de Margarita, por ejemplo, en la película sí van a importar. Porque si tú me lo estás contando mal, ya estás ahí, ya hay como el guión es extraño, la historia no se cree, no sé qué. Pero la verdad, cuando te están echando un cuento, o cuando tú estás escuchando un cuento, esos detalles no... sí suman. O sea, mientras mejor echado esté el cuento, más asustado está uno. Pero pueden quedar muchos cabos sueltos que no importan. La atmósfera ya está creada, el miedo ya está creado. En el cine no es así. Y, por ejemplo, yo pienso en El Conjuro, contrastando más allá de la producción de estas dos películas, que debe ser inmensa. El Conjuro es una película épica. O sea, lo que hace... o El Exorcista. O sea, son vainas paranormales épicas. Una epicidad, una vaina, un demonio muy fuerte, que de alguna manera es capaz hasta de mover cosas, más allá de caerte a golpes, más allá de traumarte. Entonces... Y no tiene que ver con el nivel del espanto y no sé qué, sino... Creo que ninguna de estas leyendas es como épica cuando son representadas en cine. Pienso en el corto del Silbón del 2011. El Silbón ahí no pinta nada. Y la historia es sobre un militar que trafica armas con la guerrilla y que su hijo lo quiere traicionar. Y como el Silbón castiga a los traidores, pues jode al hijo. No importa que les eche el spoiler, creo que es un favor. Exacto. No, total. De hecho, si me permiten, estoy muy de acuerdo con el comentario, Silvio, porque una cosa que yo les iba a comentar, aprovechando lo que dices, es que qué loco que tanto en el corto como en el largo, el primer paso para abordar la historia del Silbón es no abordar la historia del Silbón. Porque a pesar de que el largo sí lo hace, se concentran al principio en la historia de la niñita y del papá, Entonces, qué interesante cómo nuestros cineastas, no digo que sea bien o mal, pero su primer paso a la hora de abordar estas leyendas fue no abordar la leyenda. Es crear otra línea. Sí, está curioso, está para el debate. Y bueno, dale, ya va Sofi. haciendo un comentario con lo que estás diciendo, Silvio, que es como, creo que cuando nos cuentan esas historias, hay eso que no nos cuentan. Eso que nos permite imaginarnos qué puede ser, o cómo puede ser, creo que es lo que nos da más miedo. Porque es algo desconocido, es algo que no podemos ver, es algo que no podemos relacionar, es algo como verlo, ¿y cómo será? Aunque te den una descripción de, bueno, es así y tal, creo que cualquier persona se puede imaginar diferentes formas de cómo, por ejemplo, de cómo es el Silbón. Nada es más terrorífico que la imaginación. ¿No? Exacto. Pero, y también lo dijimos, creo que cuando Ale no estaba, Bueno. que fue que creo que es como que en el cine, y al menos creo que es el error que sucede en las películas que estamos citando, es el tema de que llegamos a ser muy literales y muestran mucho. Y muestran. Y de manera como en telenovela, una cosa así. Exacto. Entonces te cuentan todo, te dicen todo, te muestran todo.
Y claro, ahí es la magia o la sorpresa o el susto ya no está. Que es como, bueno, ya me lo mostraste, ya me dijiste, ya me lo explicaste. Y como que se pierde esa esencia y esa magia, porque además también creo que comparándolo con el conjuro juega mucho con lo que tú no ves Ujú. No, o con lo el que no terror en está. general. El terror en general es como... Exacto, Lo el terror es desconocido. lo que tú no ves, Sí. lo que tú no ves y eso es lo que te da miedo porque no lo ves. Hasta que, por ejemplo, eso justamente hasta los jump scare es como, ¿por qué te asusta? Porque tú no lo ves Ujú. hasta que de Hasta que lo repente sientes. hasta que lo sientes y de repente te llega, pero nunca lo viste llegar, nunca lo viste. Por ejemplo, la escena que le da demasiado miedo a Emiliana, que es la de Hereditary. No, yo estoy ¿Por qué da, cagada. Sí, Yo yo me por estoy qué da imaginé que el tanto? cagada. silencio de Emiliana es Emiliana volteando a todas las Quiero esquinas de su llorar. cuarto. Realmente quiero llorar. Sí. No, Emi. ¿Por qué esa escena da tanto miedo? Porque uno al principio, la primera vez que uno ve esa escena, uno no se da cuenta que está esa mujer parada ahí en esa esquina. Y cuando uno se da cuenta, ¡ay, chamo! Que está De Yo ahí. me pana, acuerdo, vas yo a estoy hacer llorar a llorando. Emi. Yo me acuerdo, Vas a yo hacer estoy llorar. No, llorando. Emi está bien. Yo me No, acuerdo pensemos que yo no en había cosas visto a la positivas. mujer y yo decía, ya pasó, ya no está. Y me acuerdo que yo estaba con Silvio y Silvio como, mira esa mierda ahí. Y cuando la vi fue como, Qué what the sutil. fuck, ¿qué hace ahí? Sí, sí. Bueno, y Porque creo nunca que había eso hecho eso es, además. O sea, era sí, como, fue como escalando pues. Pero es que bueno. creo que eso es lo que le falta a estas películas. La sorpresa, el miedo, no el miedo, es la sorpresa. Es lo desconocido, es lo que miércoles me estás mostrando todo y me está aburriendo. Y hay algo muy En- No particular sé. Ujú. que ya no, o al menos yo lo planteo así, ya no tiene nada, no tiene tanto que ver con lo narrativo, con lo conceptual, sino con lo técnico. ¿Por qué? Ujú. Porque generalmente Mm, en las películas de terror, por lo que tú dices, no hay nada que el ser humano le tema más que a lo desconocido, que a lo que no puede ver. Entonces, el juego psicológico que hacen con el espectador dentro de las películas, vamos a hablar de la industria, cuando hablan del terror, es justamente tratar de no mostrarlo lo más posible hasta el final. Pero casi siempre al final cuando te lo muestran, se te quita el sí, terror tan es profundo que verdad. tenías. Y eso pasa mucho hasta en películas que no son ni siquiera de terror. Por lo menos me acuerdo con Arrival, cuando no mostraban a los extraterrestres, yo estaba como profundamente afectado y cuando los mostraron Mm, fue como que, ¿qué carajo es esto? Pero con el terror pasa así. Y lo que pasa con esta, por lo menos cuando hablamos del Silbón, cuando hablamos de, supongo que hablaremos de ella más adelante, pero la Sayona, la versión de los archivos, cuando te muestran al monstruo, ya ahí tú ya pierdes todo. O sea, toda la tensión que ellos han querido ir generando y eso que van creciendo allí, se cae cuando me muestras el maquillaje claro. completo, cuando me lo iluminas demasiado. Porque Mm, es lo que dice Sofía, no me dejas nada a mi imaginación y no hay nada que a mí me vaya a aterrar más que lo que yo pueda tener en mi imaginación. Y yo creo que eso también, complementando lo que dices, es justamente lo que fallamos. Queremos revelar al monstruo, pero hablando de lo técnico, o sea, queremos mostrar lo feo que es, queremos mostrar la prótesis, queremos mostrar todo y eso a veces nos juega en mm, contra. Pero, y ahí justamente voy a relacionarlo con esta idea. Pero ese monstruo al final no significa nada. Ese No. monstruo lo trabajan es como si fuese el tiburón de tiburón, pues. O sea, eso no es un personaje. Eso nos lo decía nuestra clase de análisis. sí. El tiburón no es un personaje, es una entidad, es una broma ahí que se come a la gente y ya. Y literalmente en el cortometraje del Silbón, por ejemplo, está en YouTube, no lo hemos Es mencionado, pero eso. está en YouTube. Exacto, está en Ese, YouTube. Pueden ese verlo. bicho, bueno, habrá tenido su historia, no sé qué, pero ¿qué es ese tipo? Un tiburón que si te agarra y eres un traidor te come las entrañas, fin. O Ajá. sea, más nada, realmente. Y sé que en la del Silbón los orígenes no es así, ya no me acuerdo. Yo No, no, no no. quise hacer el repaso, dale. Si puedes No, ayudarme no es ahorita, así. sería maravilloso. Y hay una Ok. película venezolana también del 2018 que a mí personalmente me gustó bastante, que es El vampiro del lago. El vampiro del lago no es una adaptación como tal de ninguna leyenda. Él crea como que su propio universo dentro de esa Venezuela, donde crea su propia leyenda ahí. Y también juega como un Bueno, poquito con si es el una no saber. adaptación en el aspecto de que está basado en una novela, Un vampiro en Maracaibo. Pero esa,
A ver. Ok, tengo una pregunta para ti. Porque a mí me habían dicho que era una adaptación de un tipo que de verdad vivía en Maracaibo que pintaba con sangre, no sé qué, no recuerdo. Bueno. No, cómo- la novela existe y se llama Un vampiro en Maracaibo. Y a partir de allí desarrollaron la película. Ok. Bueno, me gusta que Ah, sea... pero- Bueno, eso sí es una adaptación. Me gusta que sea una Sí, una adaptación buena de eso y la película como tal también habla sobre adaptaciones. Es como un jueguito que hacen ahí del tipo que está obsesionado con querer escribir algo Sí, sí. basado en la vida real. O sea, es como que traspasa eso por ahí. Pero bueno, lo que yo iba era que agarran como una duda universal de se puede vivir eternamente o no sé qué y lo explotan de una manera bastante original y ese es el mérito que yo le doy. La sentí como una peli segura, pero creo que es valioso. Ujú. Creo que es muy valioso que también se exploren cosas que sean seguras, porque al Mm, final vas a hacer que funcione algo y vas a crear un referente nacional alrededor de eso, que le va a servir claro. a otra persona y así, o sea, se crea. Bueno, bueno, creo que ahora que mencionas eso, creo que La Casa del Fin de los Tiempos, a pesar de que tampoco es una leyenda ni es una adaptación de nada, y no sé si considerarla terror tampoco. Creo Ujú. que ella lo logra, o sea, esa película lo logra, o logra asustarte, porque, bueno, no sé si a ustedes o cuando la vieron, a mí me asustó, pero es justamente porque juegan con lo que tú no ves, Ujú. con lo que tú no sabes, con lo que tú no puedes, y con lo que uno intuye, escucha y como que ve por de reojo, pero no te lo muestran completamente hasta el final, que justamente sientes como sabes, como que, ok, esto me da como medio miedo, pero ya pasó. Pero en los momentos que se supone que tienen que darte miedo, sí generan una tensión bastante grande, pero porque justamente juegan con eso de que no sabes bien qué es, quién es, qué está pasando. Creo que, creo que esa peli también podría, o sea, vale la pena mencionarla justamente por eso, porque creo que Y, está bien logrado ahí. y la de Y los sa- otros, esa es esa. No, ¿Cuál, ¿verdad? Los cuál? otros ¿Cuál? es los Los otros, otros, sí, sí. que es Los otros, igualita, o ajá. sea, ¿no? Que Ajá, ellos no saben, los niños dicen, ay, que está jugando conmigo alguien. Y se exacto. mueven las cosas y no sé qué. Y a Sí. mí esa película realmente no me da tanto miedo porque al final te revelan que, bueno, no voy a decir nada porque después me dicen que yo digo spoilers siempre. Pero bueno, te revelan, te Te revelan la materializan verdad de como los ese personajes. miedo, te Ujú, materializan ese miedo y Tú como además que te eres de las hacen que saber cuenta que al final de ninguno es Sexto malo, Sentido pues. cuando la gente te pregunta. exacto. A mí me encanta Sexto Sentido, pero me da horrible terror cuando aparecían los fantasmitas muertos. Ah, sí, Me sí, acuerdo de verga, sí. uno de un niño que se había matado sin querer, que creo que eso es común como allá, porque tienen pistolas y tal. Y entonces el niño se mueve y el carajito lo ve así normal y se mueve y se le ve la parte de atrás de la cabeza y está todo vuelto mierda. Ay, sí, Esa es parte me verdad. acuerdo perfecto. Pero bueno, Coño, es verdad. Y chicos, quería Sí. comentarles algo aparte de lo que están diciendo, porque me hicieron reflexionar algo. Porque estamos hablando del vampiro del lago y de cómo La Casa del Fin de los Tiempos son dos ejemplos un poco más exitosos de terror hecho en Venezuela. Pero analizando el por qué mientras ustedes hablaban, creo que caí en cuenta de algo que podría ser, no lo sé, que es que ellos, en casos particulares, el vampiro del lago se apoya en un arquetipo que es el arquetipo del vampiro, que es un arquetipo que está demasiado bien construido, no solo en Venezuela, sino a nivel Mm, mundial. Entonces creo Ujú. que ok, eso tuvo claro. una piedra angular ahí sobre cuál construir demasiado poderosa. Y en el lado de La Casa del Fin de los Tiempos, creo que lo principal que tuvo ellos, que fue lo más inteligente que pudieron hacer, es que se evitaron el problema del ente. Cuando hablo del ente es de ese monstruo, de esa figura De fantasmal, tiburón. exacto, del Ajá. tiburón, sino que simplemente se quedaron con que es una casa, y muy bueno lo del género, porque La Casa del Fin de los Tiempos es mitad terror, mitad fantasía, porque recurren a lo fantástico para resolver el conflicto. Es una casa que viaja en el tiempo y realmente no hay ente, no hay monstruo, no hay fantasma, sino es ella misma tratando de ayudar, hice el spoiler, lo siento, tratando de ayudar
Como la su cueva de familia, Dark. ¿no? A su hijo. Exactamente, la cueva Sí, de Dark. es como la Entonces, cueva de Dark. Ajá. creo que allí yace el éxito de... Porque ¿qué hubiera pasado si en la Casa del Fin de los Tiempos nos colocan un ente, entonces tienen que explicar de dónde proviene el ente, es construir Exacto. ese mito, Sí, sí, sí. etcétera? Entonces ahí a lo mejor se hubiera caído. Ah. Creo que esa fue la principal fortaleza para Ujú. que esa película fuera un poquito más exitosa. Porque todas las grandes películas de terror de la historia han tenido éxito principalmente porque la construcción simbólica, arquetípica del ente es demasiado poderosa, demasiado fuerte. Y podemos dar miles de ejemplos como el tema del exorcista y el tema de la pedofilia que está implícito allí, sobre todo en el momento en que ella se clava el crucifijo en Horrible sus esa escena. partes y todo el Sí, asunto. horrible. Lo podemos tener de repente en monstruos como Godzilla, que es un monstruo que representa todo lo que representó la bomba de Hiroshima, ¿no? Y cómo Ujú. el poder atómico acabó con una ciudad, y en este caso era Godzilla, que se volvió una iguana gigante y destruyó la ciudad. Entonces, como siempre hay una construcción tan poderosa del ente, y a lo mejor eso es lo que nos está faltando, porque creo que incluso lo estamos analizando acá. El ente dentro de las leyendas venezolanas ha sufrido tantas recortes, tantas versiones, tantas hasta a veces contradicciones, que tal vez no hay un piso sólido, no hay una base sólida, y al no tener una base sólida para construir tu ente arquetípicamente y conceptualmente, la película deja de trascender. No sé, fue algo que empecé a como pensar ahorita escuchando. Ok. Yo lo otro que opino, me gusta eso. Y lo otro que opino y que le agregaría sería que también tiene que soltarse un poco la fijación de que porque una leyenda da miedo, tienes que hacer una película de terror. O sea, Sí, sí, ok. el Silbón podría tener una comedia, por ejemplo. La Sayona. No. Bueno, en parte lo son. Le voy a confesarlo, en parte lo son, pero no a propósito. O sea, las películas. Porque, no sé, es como que si todas las películas de zombies que existieran serían sobre lo mismo. Y no es así. No es así, o sea, ya también han sido como revisadas por distintos directores, les han dado la vuelta por otro sentido. Creo que uno de los capítulos Emi mencionó algo sobre... ¿cómo es que se llama? Mi novio es un zombie. Mi novio La es un peli. zombie. Bueno, me acordé, Wilson, hice a mí el nos clic. encanta esa peli, pues. Uno Sí, pensaría que es malísima, pero entonces es no es tan mala como como parece. pensando un poquito en la postura de la adaptación purista, también Ujú. aprovechar de la infinita creatividad venezolana para construir leyendas, para hacer otras cosas que vayan más allá del miedo. También eso podría servir a refrescar también estas mismas leyendas. O sea, y asentar las bases de otras cosas. O sea, ay, estoy diciendo mucho sea, estoy pasado de caraqueño. Em, y por reírme por el chistecito se me fue la idea, la perdí. Así que Ay, sigan Dios. ustedes. Entrego la batuta. Ay, Entrego Dios. la batuta. Me traumó esa muletilla, lo siento. No puedo. Alright. No, bueno, creo que también es que tenemos muy poquita experiencia haciendo también cine de terror. O sea, creo que también lanzarse a hacer una película de terror y una leyenda venezolana a mí me daría demasiado miedo Sí, a mí también. O sea, Demasiada responsabilidad. o sea, es mucha responsabilidad, demasiada responsabilidad en tus hombros de no sé, es que creo que de nuevo está como el tema de traicionar la tradición. No sé por qué siento eso. Pero sí, o sea, no sé. Pensando en qué leyenda puede ser una comedia, capaz la leyenda del enano de la catedral puede ser una muy buena comedia. Además puede ser Pero me da un risa personaje eso. demasiado increíble. Un enanito así chiquitico. Es que me imagino así como el pingüino. No, Pero... y lo otro es agarrar las historias nulas, las que nadie quiere adaptar. O sea, tenemos por ejemplo el Achador Perdido. ¿Cómo cuáles? El Achador Perdido que está allá en el de los Andes, claro. que es un bicho que si tú abusas cortando, si no me equivoco, si tú abusas de los privilegios que te da el bosque, de los beneficios que Me te da el encanta. bosque, el bicho te aparece. En Margarita ¿En también hay serio? uno que se llama, creo,
Capaz que lo estoy Pero ese es confundiendo. pro medio ambiente. Pero No, eso es pro medio ambiente. escucha, me que hay encanta. otro. Aquí hay otro para que le Ya va, digas a a ver, Alejandro a ver. Luis, que es el Se lo abuelón. voy a decir. El abuelón Ajá. es uno que se le aparece a los pescadores de las costas Ajá. si los bichos abusan de la pesca justamente. Y te aparece un viejo que la barba es así espuma de mar que te voltea el barco pues y te castiga de Me alguna manera porque encanta. estás afectando la vida marina. Miren eso, por Me ejemplo. encanta, Y lo otro, me por ejemplo, que es encanta. una leyenda que es como la prima de la Sayona y la Llorona, que es la Chinigua. Y ahorita la recordé hace rato y se me erizó la piel. Porque esa tipa no Ay, se le no. conoce nada. Esa está vacía. Solo se le aparece a los pescadores también. Y se les aparece así en la lanchita. Y les pega un grito, o sea, hace como que se quita como una una bata. sirena, es como una es como una sayona. sirena. No sé, es como una sirena sayona porque viene y se quita la bata. Y es un costal de sillón. huesos, pues. La sillona. No sé. Es Ariel, pues, es Ariel Chiste malvada. malo, chiste malo. Ariel malvada. Y, o sea, por eso es que yo hablo de la infinita creatividad de los venezolanos y de los latinoamericanos para crear leyendas. Porque hay burda, Total. por ejemplo, hay bastantes fantasmas o espantos que son pro medio ambiente. En Brasil hay uno que Me se encanta, llama me el Caipora encanta. Padremonte, que es que también si tú A la verga. mire, si tú vienes y abusas de la selva, te aparece un bicho, un hombre con cabeza de danta, con los brazos volteados, las manos volteadas y los pies volteados, y viene y te agarra, te pide tabaco. Si tú no le das tabaco, es como un enano a la catedral, te voltea las manos y los pies, para que sea serio, pues. Miércoles. Entonces... Oye, ¿será que se tienen que regresar las leyendas para revertir el calentamiento global? Tal vez. Coño, no sé. Oye, pero te voy a decir que tú Verga. encontraste leyendas muy buenas, Silvio, porque yo me puse a investigar y encontré un y que el perro de la pastora. que ¿Cuál es el perro de la pastora? Yo no conocía eso, yo que el perro de la pastora. Y cuando busco, sí, un perro que se monta en la camioneta y no sé qué y todo. Y yo, verga, pero. Ah, ok. Sí, sí, o No, sea, no. buenísimo. De verdad, las tuyas están mejores. Yo no- Aquí hay leyendas, Yo creo- pero ese es por un libro que a mí me encantaba de niño que se llama Vuelven los fantasmas. Él recopila como Ok. varias, esa es una buena fuente de inspiración. Hay uno, por ejemplo, en el llano, que se aparece una bola de fuego volando por ahí Sí, ese y sí lo he está un escuchado. llanero persiguiéndola con un lazo queriendo agarrar la bola de fuego. Ah, Es Las Ese sí. burda de candilejas, loco. una cosa así. Sí. Ah, y rapidito, porque yo quería, o sea, tú nos pediste, Ale, que al final habláramos de unas 3 películas de terror, si no me equivoco, venezolanas nuestras. ¿No? Ya las medio tocamos, sí. que ya las medio tocamos. exacto. Ah, bueno, está bien. Sí, sí. Yo iba a hablar sobre un ejemplo de construir a partir de las leyendas algo que no da miedo, La Soledad, por ejemplo, de Jorge Dielén, en donde Ah, el conflicto Hay es como una un ánima. docuficción que se mezcla con, ¿cómo es que se llama? No son ánimas, con los entierros con vigía, que era en la Ajá. época colonial, venía el Las terrateniente morocotas. exacto, bueno, la colonial y poscolonial también, y enterraban su tesoro, Ajá. mataban a un esclavo, lo echaban ahí para que le cuidara el tesoro, y se aparecen queda las ese luces poder. eventualmente donde te muestran la broma. Esa película Ajá. trata de esa leyenda y sin ser terror. Y aún así la escena donde aparece el muerto me cagó burda, tengo que reconocerlo. Coño, sí, porque uno Sí, no sí, se lo total, espera. total. Además es como documental ficción y de repente te aparece un muerto ahí. Así, Sí. haciéndote Sí, sí, coño sí. de la madre, vale, ¿cómo me vas a hacer eso? Pero bueno, creo que Total. Y hay el tipo no donde... se caga. De hecho, el tipo lo mira así y luego pasan a otro plano. Sí, y el Y- caballo, y- hay un caballo por ahí, no sé, el Y yo te caballo quería blanco comentar ese, algo, Ajá, Silvio, tú que eres exacto. súper adicto a las leyendas venezolanas. un Me yonki. parecía muy particular porque cuando yo escuchaba el bendito CD que les digo, que yo lo colocaba en el reproductor, siempre cuando venía el Ajá. Florentino y el Diablo, yo no sé por qué a mí no me daba miedo. O sea, yo venía a escuchar el Silbón, me moría de miedo, escuchaba a Florentino y decía, ¿qué es esto? Y volvía a escuchar la Sayona, ahí volví a tener miedo. Y cuando ya adulto empiezo a repasar un poco la historia de Florentino, es que realmente no es una leyenda de terror. O sea, Florentino no, y el para Diablo, nada. a pesar de No, que... no. A pesar, claro, pero hablo de que comúnmente en el imaginario colectivo tal vez podríamos tener un link entre las leyendas y meter a Florentino, ¿no? O sea, no Pero sé si- justamente si- por ese CD, esa es culpa de la por ese piratería. CD. Claro.
Pero entonces ese sí marcó toda nuestra infancia y entonces nuestras infancias ahora ya están jodidas, Sí. ¿entiendes? Pero me pareció súper interesante eso porque cuando lo analicé fue que caí en cuenta y dije, ah, ok, aquí pasaba esto, ¿no? Esa adaptación de Florentina del Diablo es arrechísima. Pero, por ejemplo, sé que hay como un corto que adapta esa cosa, adapta ese Florentino y el Diablo, Esa la cosa. versión sonora. Sí, esa cosa horrorosa ahí. Entonces ahí. Bueno, Ok. Monster Inc. no es de miedo y es de monstruos. Ajá, voy. Y es un calco del programa sonoro, pues, no sé si es radial, no sé cómo decirles la verdad. Es un calco exacto de eso y es como, ok, el purismo nos está matando también en ese sentido. Sí. Y cuando se vuelven locos, porque el Silbón Orígenes es una combinación, es como un híbrido entre lo purista Ay. y otra lo, cosa rara. y lo nuevo, pero es raro. Este, Sí. Sobre no todo ese hablamos tan final, mal. ¿no? Sí, sí. Yo no me acuerdo Sí, ni sí, siquiera del sí. Me final, acuerdo, yo la una, reprimí. me acuerdo una de las cosas bien particulares de Silbón Orígenes fue que llevan toda la película mostrándote una narrativa muy convencional en su forma, ¿no? En su forma completamente convencional, la forma como planteas el mundo, como planteas la historia, como planteas la planimetría, como planteas todo. Y de repente al Ajá. final, no lo recuerdo del todo exacto, pero me acuerdo que cuando la vi en el cine, yo vi el final y yo sentí como que, ok, en el final se intentaron lanzar otra cosa, pero hablo ya del final final cuando hay un pequeño montajito ahí, ¿no? Una cosa bien, bien No me particular, acuerdo, spoilea, Que hay spoilea. como una. No donde es que hay un. No. el Silbón agarra a Leonidas Urbina, no me acuerdo el nombre de su personaje, pero era él, y lo clava en un árbol. Entonces empezamos a ver Ajá. unas transiciones de la cámara, unos paneos laterales, perdón, bueno, unos dolly laterales de Leónidas en el árbol y después veíamos al papá del Silbón en el árbol y luego veíamos a no sé quién en el árbol y había unas transiciones allí, había un montaje, pero una cosa que como que intentaba llevarlo para otro lado, no sé, no sé qué intentaban, tampoco lo critico, pero sí lo trataron de llevar a otro lado, que para mí fue súper extraño, porque si la película me hubiera dado algún indicio en su forma es de eso antes, yo lo digiero y lo Claro. acepto. Pero como la forma siempre fue tan convencional y al final te quisiste lanzar como que un final poético ahí intentando decirme algo trascendental, entonces me quedé como, ok, raro. Y que. Normal, ¿no? O sea, Cuidado. es válido, es válido, es válido, pero me quedé un poco como que, ok, extraño, qué extraño. Bueno, igual esa es una gran película para algunas personas, entonces para Bueno. puede que sea un sesgo de nuestra parte. Entre gustos y colores, ¿vale? Entre gustos y colores. Sí, sí. Todo está permitido. Totalmente. Bueno, creo que. Fue una muy buena conversación, la verdad. Sí. Espero que Emi, no te escuchamos hoy. No, yo estoy Hoy. esperando que terminen para irme a llorar, pues. Ya lloré dos No. veces, lloré como... Emi, ¿es en serio? Sí, me vas No. a ir llorando en Ay, edición. Dios. Así, Bueno, secándome las lágrimas. ya que eres tan sensible al terror, Emi, para ti, ¿cuál sería la forma correcta para ti para hacer algo que te haga llorar en el cine? Una Exacto. leyenda venezolana que te Berro. haga llorar. O sea, ¿qué crees que debería tener una película de terror Bueno, en cuando este estaban sentido? hablando, me estaba imaginando como la película que yo haría, ¿no? Ajá, ¿y cómo sería? Tú llorando en el set, Emiliana llorando en el set, así ya va, ya va. Le pide tiempo al asistente de dirección porque tiene que llorar. Esto le da mucho miedo. No, porque es que justamente lo que decía al principio, creo que lo de la sorpresa, de la imaginación, y también es más como un sentido individual, ¿no? Como sentir que el silbón te pueda parecer a ti, o la sayona, o la llorona, o quien Ujú. sea que te... incluso aunque, o sea, para mí yo nunca, o sea, de niña nunca me dijeron como que el silbón era para la gente parrandera, o sea, solo era como, Claro, a un niño era Claro. nunca como, le va a bueno, te puede salir. aparecer y ya, y yo como, ay, ya pues, y entonces, pero yo no vi la película. O sea, también estaba callada porque yo no vi, yo también pero bueno, yo siempre he tenido el OSEA pegado como buena caraqueña. Pero sí, lo que yo imaginaba,
O sea, ay, coño. ¿Qué Hay que pasó? hacernos una purificación en el océano. Sí, sí, los No, caraqueños tenemos una que yo enfermedad me lo ahí peligrosa. fui imaginando y sí, de hecho yo no tengo como una imagen clara del silbón. Yo Mm, solo sé que el bicho silba y me lo Y que imagino es como una alto. sombrita. Eso es lo que hay que No me lo saber. puedo En, imaginar así en este detalladamente. momento se parece mucho a Silvio, Exacto. exacto. el Estás haciendo Silvión. un podcast con Entonces, con el Silbión. Que Con lo el dijo Ale hace Silvión. rato, el Silbión. Chiste malo, lo siento, Exacto. no puedo evitarlo. sí, pero en el No, terror estuvo bueno. también, o sea, en el terror también a mí me da terror es cuando, o sea, al mismo tiempo me alivia cuando me muestran las cosas, pero al mismo tiempo hay películas en donde cuando te lo muestran es como, no sé cómo decirlo, ya al final, por lo menos me acuerdo de Dark Water, no sé, que yo creo que ni la vi bien, pero no sé por qué esa película la vi como a los 13 años y me cagaba. ¿Cuál es esa Y peli? Yo bueno, no te sé. ponen a la La de los niñita, tiburones. te ponen una señora que vive en un apartamento y el apartamento siempre se le está inundando. Y entonces un día la señora ve que hay una niña, o sea, que no hay una niña, no, que hay unos pasitos mojados que la llevan hasta las escaleras y se va hasta arriba y encuentra un cuerpo muerto. Y eso ya es como, creo que ya es al final de la película. Y luego te muestran a la niña. Y ahí sí yo me cago, ¿no? Pero, ay no, Ahí empecé a sí. dar vueltas. Ya estoy quemando cable. Sí, Es que ya es muy quedaste a difícil que me seguir preguntes ahora. eso, Silvia. Además, yo no veo películas de terror, por alguna razón yo no las veo. Hacen una película que yo sé que me va a dar terror, venezolano no lo va a ver, yo no veo esa mierda. Yo Emiliana, que es bien ¿por qué me fino, que las invitaron a quedo mí a este bien, no la capítulo? voy a ver. ¿Cómo, cómo? Y menos si es venezolana, porque me cago acá. ¿Qué dices, Ale? Que Emiliana, ¿y que por qué me pusieron en este capítulo? Yo debí decir que no tenía internet. Yo les dije, ellos querían hacer un capítulo de películas de terror para ponernos a ver películas de terror y yo, pss, Estás Bueno, loco. yo pero no al voy a menos hacer no eso. hicimos, al menos no te hicimos esa tortura. Exacto, no te hicimos Al esa menos no tortura. hicimos esa tortura. No hicimos esa tortura. Dígame si ahorita estoy temblando cómo iba a estar, ¿no? Pero No, bueno, no, me ni Dios. puse a dar vueltas, pero es que realmente yo, eso, en resumidas creo que lo de la, no sé qué decir, olvida, corta, sorry. Ya es que No ya lo cortes dije, lo de la nada. sorpresa, pues, o sea, que no me lo muestren tan literal y listo, ya, punto. Ok. Sí, Yo no lo yo creo vería. que, o sea, Sí, creo que sí. a pesar de que si se hace otra adaptación folclórica, hay que olvidarse un poco del folclore y ponerse a crear nuevos universos o basarte en algo y no sé, tratar de no ser tan arriesgado porque capaz y se le va a uno de las manos. O sea, yo capaz y hago una cosa, con que esté criticando esto, no significa que a mí, si yo lo hago, me sale bien. Probablemente también me salga horrible. Yo no sé hacer terror, nunca he hecho terror. Y tengo que reconocerlo. Silvio, es que el terror es Pero uno de los géneros más difíciles de hacer. sí. Sí, Y eso es lo que la gente Pero, no entiende, lo subestima. pero hay que sí, es verdad. aprovechar un También. poco también para la creación de cualquier historia. Las leyendas creo que sí podría aprovecharse perfectamente. Porque hay demasiado por donde agarrar y de verdad que en esta discusión ustedes llegaron a unas reflexiones. Yo también en pleno capítulo pensaba en cosas nuevas que sí me ayudaron bastante a aclarar muchas cosas. En especial Ah, pero sobre estas Silvio, no me hagas adaptaciones. trampa. ¿Qué te da miedo ¿Qué? a ti? ¿Qué me da miedo de qué? Le preguntaste a Emiliana, ¿qué te da miedo? ¿Qué es lo que te ponen en las películas y te aterra? Tú Ver, a nunca mí nos me da dijiste. miedo, creo que eh, cuando hace un buen trabajo de sonido, tal vez. Ok. O cuando hay una entidad que es horrible. O sea, a mí sí me da miedo el monstruo, pero no el monstruo como tal, sino como lo muestran. Voy a pensar, el Conjuro, bueno, me dio miedo, lo reconozco. Hay una película que le da miedo a todo el mundo, quiero volverla a ver si es buena o es mala, que es la del fotógrafo, la coreana Ujú. esa.
Ay, sí, Ay, estaba vale, no lo pensando he en visto. esa. Yo nunca la he visto Además, me porque acuerdo que a justamente mí, todo el mundo dice eso. exacto, a mí me acuerdo que una amiga la contaba, entonces lo único Sí. que sé es que el bicho tenía dolor de espalda, un día le tomaron una fotico y estaba muerto en la espalda. Sí, sí. Y yo no veo esa mierda nunca. Bueno, Qué horror. hasta esa película, a ver qué otra sí. Bueno, El Exorcista da bastante miedo, a pesar de que es bastante explícito lo que está ocurriendo, está poseída esa niña. Sí. Este, El entonces creo exorcista me da que a risa. mí me da miedo una combinación entre lo épico y la manera en cómo me muestran ese espanto, ese monstruo. Eso es lo que me da miedo a mí. Y a Claro. ustedes, a Sophie y a Ale, para ir cerrando ya. Y abrir el espacio para que nos digan Bueno, abajo qué les da miedo. Exacto, nos A digan. Sofía le da miedo que se le caiga el internet a Emiliana, que de repente el micrófono no se escuche, tú sabes. Que OBS no quiera funcionar. Que OBS no quiera Mira, funcionar, que no Sí, que sí. se vaya la luz. No, no, no. Bueno, sí me da miedo esas cosas, Que el pero director de fotografía se revire. Bueno, esas cosas son sí, grandes esas son. temores. Ajá. Total. No, no. No, a ver, a mí lo que me da miedo en las películas de terror, creo que justamente cuando, creo que cuando juegan con el sonido y cuando no muestran. Cuando tú sabes, ahí hay algo, pero no te lo muestran. Creo que eso es lo que más me asusta. Saber que hay algo ahí y no poder verlo. No, hasta Ok. que ya es demasiado tarde. Eso es lo que me asusta. Sí, eso. Y a usted, querido invitado. Ok. Bueno, puedo hablar un poquito, ¿no? O ya Sí, estamos sí. a tiempo. Sí, claro, Sí, claro. sí. Sí, sí. Concluye tú. Bueno, porque ¿qué pasa? Que yo cuando veía películas de terror, había ciertas películas de terror que se quedaban conmigo, pero yo no entendía el por qué. Por ejemplo, cuando yo vi El Fotógrafo, yo estaba chamo, yo tenía 10 años, 12 años, No, y esa bueno. película me afectó terriblemente. Yo nunca No, no. entendí por qué, sino hasta cuando la volví a ver de adulto, porque cuando yo la vuelvo a ver de adulto, entiendo que lo que simboliza ese ente, lo que simboliza ese fantasma de esa mujer sobre él, y después de que él queda al final con el accidente enganchada en su Ay, espalda para chao. siempre, implica la culpa. O sea, realmente no es un fantasma, Mm, realmente no es un monstruo, sino es la culpa y cómo la culpa es capaz de seguirte y perseguirte el resto de tu vida. Entonces, hay ciertas cosas en el terror que son las que en verdad me aterran, que están completamente en la significación. Por lo Ok. menos hay una película, o una serie, mejor dicho, de la cual yo hablo mucho, que es The Haunting of Hill House. La primera temporada, por supuesto, aunque la segunda se llama Blind Manor, pero The No Haunting sé of cuál Hill es. House es una no serie, sé cuáles Silvio, tampoco. pero te la recomiendo increíble porque a nivel de guión es fantástico. Es una familia, 5 hermanos, y cada capítulo de los primeros 5 está dedicado a un hermano. Los primeros 2 son buenos, pero a partir del tercero la serie es una locura, una locura, una locura a nivel de construcción de personajes, una locura a nivel de construcción de guión. Pero lo más interesante de la serie es el poder conceptual de qué es el verdadero terror. El terror, y creo que hay una frase incluso de ellos que lo dice, el terror es una infidelidad, el terror es un miedo, el terror es un Mm, secreto, el terror es un deseo incluso. Entonces, yo cuando vi The Haunting of Hill House, a mí me afecta muchísimo las cosas audiovisuales que se van a confrontar tu infancia y tu pasado. Eso a mí me destruye. Y esta serie basó todo su terror en eso, en problemas familiares y en cómo dentro de todos esos problemas familiares hay una confrontación con el pasado y esos monstruos que te persiguen el resto de tu vida. Y yo cuando vi esa serie yo tardé una semana en poder volver a dormir, te lo juro, o sea, Ay, yo Dios quedé... mío. No, yo quedé afectadísimo, pero afectadísimo que No la yo... veas, Eso, Emi. Tú vas a tardar un año. pero no fue Ni no lo fue tenía por el pensado, pues. no fue por el jumpscare, no fue por el sustigo de cualquier cosa técnica, sino de cómo me hicieron conectar. Y yo creo que eso es lo más fabuloso que tiene esa serie, el cómo te hacen conectar con la familia y sufres lo que ellos están sufriendo. De hecho, yo se lo digo a todo el mundo del que hablo de esto, es lo mejor para mí que se ha hecho en terror últimamente. Y, y La es voy a buscar. increíble y eso es lo que a mí me afecta del terror, es cuando
cuando toman algo, o sea, cuando lo mezclan con la emocionalidad, ¿sabes? Que no es simplemente Ok. el ente, que no es simplemente esta cosa, sino que me hacen sentirme conectado y me tocan temas duros de aceptar o de confrontar dentro de mí, pues. Y creo que eso es algo súper valioso que tienen algunas películas de terror, que es nada más y nada menos que el estudio de la oscuridad del ser humano, ¿no? Y cómo a veces es tan difícil voltear a ver esa sombra. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Bueno, pero creo que con eso podemos Una gran concluir ya. conclusión. Yo no tengo, ya es increíble. Sí, sí, yo voy a Lo mejor, agradecerte en principio por aceptar la invitación y segundo por No, esa vale. conclusión que estuvo potente. Vale, gracias a Estuvo ustedes bien. por invitarme. Segunda vez, esta vez sí pudimos, gracias a Dios. Y al Sí. universo, y al OBS. Sí, Sí, sin el a OBS. pesar. Y Sin bueno, OBS, pero no importa. a ustedes que nos escucharon, cuéntenos qué tal, qué les da miedo a ustedes de las películas de terror. Háganoslo saber aquí. Si les gustó, recomiéndenlo. Suscríbanse si no lo han hecho. Y bueno, de verdad, ya espero que Emiliana pueda dormir esta noche. No quede trasnochada. Esperemos que Emi pueda dormir Vamos a esta rezar noche. por eso. Por Estoy Vamos a favor. rezar considerando por irme al Emiliana, vale. sobrepuesto No, de dejarlo porque no, esa sería nuestra pesadilla. Exacto. Ese sería nuestro terror. también. Entonces, bueno. Bueno, gracias chicos, gracias Ale de nuevo Gracias por, chicos, de por verdad, estar por toda la aquí. invitación y bueno, lo disfruté mucho. Sí. Y bueno, nada, Yo. corte. No. ya Haz di- un segundo no, corte. coño. Haz un segundo corte porque yo quiero Pero decir tú siempre que yo. me dañas que yo- mis cortes. Yo ¿vale? siempre daño los cortes y no cortes este corte. Yo quiero hacer una Corte al adaptación corte. de el corte del corte del corte, el metacorte. Yo quiero hacer una adaptación de una gallina que pone huevos de oro. No me acuerdo cuál es el nombre de la leyenda, pero esa es una leyenda venezolana. Yo no sé Sí. qué voy a hacer yo. Pero eso es como. Ese no es pero Jackie eso no y la es Humpty habichuela Dumpty, mágica. pues. No, pero Eso si no- hay una exacto, aquí. eso no es Humpty Dumpty. No, hay una aquí de una gallina que camina por una No. iglesia y pone huevos de oro. Yo voy a hacer que esa gallina dé miedo, no joda. Esa gallina va a cacarear. La gente se va a asustar ahí. Pero ¿cómo Probablemente. puede dar miedo a una gallina que O sea, la que gente va llegando al huevos de cuarto y oro? cuando ve el huevo de oro se asusta. Exacto. Hay- Miércoles oro. Hay películas de tomates con. Creo que era de tomates. De tomates asesinos. O de tiburones entornados. Puede No haber sé. una película de una gallina siniestra. Sharknado. O sea, Ay, Dios. Pero gallinas de. Bueno, estoy se la vendo a Space. Se la vendo a Space. Sí, exacto. No, véndese la sci-fi. No, bueno, los dos son nefastos. Entonces, bueno, ahora sí puedes decir. Dios mío. Corte.